Hola, buenas chicos y chicos, chicas y chicos, perdón. Vamos a continuar en este caso con la vieja caballo BD7 en la séptima jugada del negro. Eh, Sabéis que estamos haciendo la defensa india de rey y sabéis que nos basamos en el libro de Joe Gallagher. Y entre Joe Gallagher y un poco la base de datos de Lichess, básicamente, ¿no? Buscando cositas que nos interesan. Aquí lo que se juega bueno, propongo este caballo BD7. Bueno, es una jugada menos flexible que otras, pero bueno, es una jugada totalmente válida. Antiguamente es la que antes se jugaba, ¿no? Se preparaba la ruptura en E5, en roque y E5 después. Aquí vamos a ver en esta partida que estamos viendo entre Oleg Bryukov y Peter Svilder en San Petersburgo en 1997. Vamos a ver un poco cómo se jugó, ¿no? Se hizo la ruptura en E5, que es la típica, y ahora aquí en lugar de hacer alfil E3, que igual es una jugada más común, se hizo dama C2 sosteniendo el peón. Bueno, básicamente lo que intentamos es, con dama C2, es que en el momento en que, en el momento en que se haga D5, el caballo, ¿vale? Si va a C5, lo podamos echar inmediatamente con B4. Aquí se siguió con caballo H5, que es una jugada interesante. Bueno, sabéis que Peter Svilder ha ganado varias veces el campeonato de la URSS, es un jugador de primera línea. Y aquí propuso esta jugada. Vamos a ver otras jugadas que se suelen hacer igual un poquito más. Básicamente las dos que se hacen más antes que esta, ¿no? La que se hace más en este caso es la jugada C6. Controlamos D5 básicamente, ¿no? Y claro, si ahora hicieran D5, podríamos hacer C5, ¿no? Y paramos un poco el ataque. Entonces aquí torre D1 es la jugada más hecha, dama C7, y si os fijáis tenemos un esquema algo similar a la defensa Firidor. Y bueno, hay jugadores que digamos, que juegan, que se mueven en transposiciones entre una y otra, ¿no? D5, C5 cerrando, ¿de acuerdo? No hay que mantener el centro en este caso, no hay que mantener la tensión, sino mejor es C5. Y ahora aquí, alfil G5 le da al blanco una ligera ventaja. Si miramos a partir de aquí, un segundito, aquí quizás es más jugado, ¿vale? Nos dicen C6, lo más jugado torre D1, y aquí quizás es más jugado en la actualidad dama E7, por lo que veo. Y antes que D5 también está más jugado torre B1. Esperar, no definir el centro, mantener la tensión y preparar más B4. Aquí en lugar de C5, parece que ha obtenido mejores resultados y se ha jugado más. De hecho, de 5 partidas en Lichess, 4 las ha ganado el negro. Parece que han funcionado mejor C por D5. Ahora yo estoy contraviniendo el libro, ¿no? Pero claro, el libro se escribió hace años y igual la actualidad pues ha cambiado, ¿no? Y aquí nos dicen, bueno, más que alfil G5, lo que veo es que hay varias continuaciones, pero todas son bastante buenas para el blanco, ¿no? De hecho, vemos A3 para preparar B4, torre B1 para preparar B4 y alfil D2 que también prepara esa idea de B4, ¿no? Bueno, alfil G5 también es una buena jugada, que es la que ponen aquí. Otra opción, aparte de C6, caballo H5, que es la tercera más jugada, es E por D4. Capturar. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve? Tras caballo por D4, aquí el autor nos habla, Joe Gallagher nos dice la jugada C6, pero la verdad es que están por delante como más jugadas tanto torre 8, ¿no? Que tiene cierto sentido porque tocamos al peón, y la jugada caballo C5. Bueno, aquí se han jugado varias respuestas. Torre de 1 es la más jugada, pero también se ha jugado B4. Y se ha jugado también alfil E3, bastante más, ¿no? Torre de 1 es la primera, alfil E3 siguiente, caballo B3 es la siguiente y alfil G5 y B4 ya son más residuales. Pero bueno, las perspectivas para el blanco son correctas, son buenas.
Muy bien, es para que os hagáis un poquito una idea, ¿no? Caballo H5 es lo que se hizo en la partida. Y ahora aquí continúo con torre D1. Veis que en las diferentes variantes torre D1 es algo recurrente. También se juega, como nos indica aquí, alfil G5 y tras F6 el alfil se aparta a E3, caballo F4. Si alfil por F4, E por F4 dice que es una buena continuación para las negras, bueno, mirando por estadísticamente es algo mejor para las blancas y por módulo pues nos da a una profundidad de 21 nos da 2 peones extra. No sé si es para tanto. Bueno, creo que el juego pues bueno, pues es aceptable para el negro, ¿no? Tras caballo F4, torre a D1. Aquí, bueno, por lo que yo veo, de lo más jugado es alfil por F4. Torre a D1 es lo segundo más jugado. Aunque, y bueno, lo primero creo que también tiene buen resultado. Torre a D1, caballo por E2, dama por E2, y en este caso lo que dicen como mejor es este torre F7. Y bueno, pese a que el módulo da igualdad, la verdad es que estadísticamente el negro sale beneficiado con este torre F7. Torre F7 es una jugada ultra típica. Al final lo que estamos intentando es que esta torre en un momento dado, cuando si se abre la columna G, pueda pasar al ataque por aquí o en la otra columna, ¿no? Entonces, bastante bien. Caballo F4. Bueno, estamos amenazando al alfil de F1. Aquí una de las bondades de haber hecho torre D1, como cuando se hace torre 1, ¿no? Es este alfil F1, ¿no? Que el alfil no tiene por qué dejarse cambiar por el caballo. Podemos dejar al caballo, realmente a lo mejor no está tan bien ubicado como parece. El otro alfil lo está molestando, pues, o lo puede capturar en cualquier momento. Y bueno. Aquí dice que con la jugada C5 es una muy buena jugada. De hecho, es lo más hecho también y la estadística es bastante buena, tanto bueno, de este C5. Y tras C5, dice que aquí asumen el control de D4, ¿no? Planean caballo E6 para colocarlo en D4 y las blancas pueden hacer lo mismo, pero lleva un juego igualado, ¿no? En este caso, aunque si miramos por módulo, pues parece que da una cierta ventaja, una ligerísima ventaja al blanco. La verdad es que, bueno, me parece que puede llegar a ser bastante correcto. No hay una continuación blanca que dé una ventaja aplastante, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, muchas estadísticas de siguientes jugadas del blanco dan algo de ventaja al negro. Para decir la verdad, en un 73% de partidas, en 73 partidas, perdón, de liches, un 40 las ganan las negras, un 30 las blancas y un 30 son tablas, con lo cual creo que es bastante jugable. Varias opciones aquí con la continuar, ¿no? Aquí se jugó caballo B5, creo que es una jugada, bueno, que tiene cierta lógica, él dice que es una jugada dudosa, bueno, están tocando el peón de 6, están molestando en C7, tiene sus puntos, ¿no? Es la tercera jugada más hecha, aunque la verdad es que la estadística para el blanco es bastante pobre. Eh, Cosas que él propone como mejor, pues D5, que es de hecho lo más jugado, cerrando el centro. Ya no permite hacer caballo E6, como estábamos hablando, con lo cual creo que tiene bastante lógica. Y el blanco, pues podríamos hablar de una muy ligera ventaja. Aunque estadísticamente, ya os digo yo que no, o sea, estadísticamente eh, el negro sale beneficiado, ¿eh? Pero bueno, a nivel de módulo, pues es lo que nos dice. Habría que analizar los porqués. Si D por E5 es otra continuación, D por E5, y aquí tras algo como podría seguir alfil por F4, seguiríamos con E por F4 y E5 dice que hay igualdad. Bueno, estadísticamente le da un 43% para negras y un 43% de tablas. Solo un 14% ganan blancas. Entonces no sé si para el blanco le interesa tanto. En este caso, también nos señalan la jugada caballo de 5 en lichess, tras lo cual caballo E6, siguiendo ese plan del que estábamos hablando, y tras algo como quizás para el blanco lo mejor sea una 3, alfil de 2, alfil de 3 parece que no sé si es tan bueno. A3 que igual puede ser que sea lo mejor para el blanco, ¿no? En este caso.
Bueno, habría que analizar cuál de estas nos gustaría jugar. B4 también es otra opción, aunque no tan buena. Bueno, hay cierto equilibrio estadísticamente, ¿no? Y habría que ver qué es lo que más nos conviene. Yo recomiendo este A3 por lo que veo aquí. Y tras algo como caballo D4, pues podemos seguir con caballo por D4 y quizás lo mejor para el negro esté por D4. Y bueno, aquí se ha llegado a alguna partida y la posición es bastante igualada. El negro no ha podido hacer prevalecer ese caballo, ¿no? Del que hablan aquí en el libro. Tras C5, como os digo, la partida se jugó caballo B5, tocando el peón de D6, y entonces aquí continuamos con C por D4 y caballo por D6. Si aquí hacen alfil por F4, seguiría con E por F4, caballo por F4 y caballo D5. Y aquí dice que esto es bueno para las negras. Bueno, la verdad es que la casilla de 5 para el caballo a mí no me disgusta en absoluto. Y en cualquier momento nos podríamos llegar a plantear un F3, ¿no? En algún momento. Eh, Además, bueno, queda todo bastante bien defendidito. Aunque tengamos el peón retrasado en D6, considero que la actividad de piezas del negro pues justifica bastante la decisión, ¿no? Considero que el juego del negro se ha quedado bastante liberado a cambio de alguna debilidad estructural. No sé si es suficiente para que el blanco gane. Claramente, vaya. Tras C por D4, caballo por D6 es lo que hicieron en la partida. Y aquí caballo E6. Bueno, sosteniendo, ¿no? El centro y buscando casillas buenas para ir. Torre B1, buscan la expansión con B4, ¿no? En un momento dado. También sacar la torre de la gran diagonal. A5, bueno, esto es básicamente para impedir B4 claramente y buscar una casilla para un caballo en C5. Caballo E1 va a maniobrar con un caballo hasta D3, con su caballo hasta D3 para poder hacer B4 y también para controlar C5. Caballo de D, C5, caballo por C8, cambia ese alfil. Bueno, rara vez será malo ese cambio de alfil. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo el caballo, pasa que no tenía buena salida, ¿no? Pero, bueno, si hacemos un caballo B5 tampoco tiene muy buena pinta, no sé. Creo que lo mejor era ese cambio. Ese alfil es una pieza muy importante en el juego negro, aunque no se haya movido, ¿no? Entonces considero que está bien. Aquí continuaron con. Pues que claro, no se había movido, ¿no? Entonces hemos cambiado una pieza activa por una que no se había activado. O no se había movido, mejor dicho, más que no activarse. Y aquí, tras torre por C8, el negro goza de algo de ventaja, ¿no? Y basada básicamente esa ventaja en el peón pasado que tenemos en D4. No, seguramente no es un peón que claramente vaya a coronar, pero es una molestia para el blanco, bueno, que va a tener que estar un poco atento a ese peón, ¿no? Alfil de 3, y ahora aquí ya vamos a la ruptura F5. Por más que el alfil también lo ataque, en este caso no es un problema, ¿no? Corre el riesgo el blanco de encontrarse con unos peones muy fuertes centrales, ¿no? Aquí lo mejor es este F3, lo más prudente, es lo que hicieron. Si aquí se les ocurre hacer una E por F5, pues tendríamos caballo por D3 previa, caballo por D3 y G por F5. Y viene una avalancha de peones centrales, ¿no? Porque hay dos peones pasados y ligados. No hay un peón pasado, pero está bien ligado. Y bueno, después de E4, D3, ¿no? Una vez avance este y avance este, ya un peón en sexta ya no es tan cómodo, ¿no? Creo que la ventaja es bastante clara. Aunque no sea tan grande por módulo, pero que igual es bastante clara. F3 es lo más potente. Dama H4. Bueno, activa su dama, la pone enfocando hacia el ataque. Dama E2. Está defendiendo casilla. Torre C7, una muy buena jugada. Se propone aquí básicamente doblar torres, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Aparte de defender algunos peones. El alfil ahora mismo es una pieza que está bloqueando, pero queda un poco como un peón gordo. Tienen que vigilar, ¿no? Aquí va a seguir con alfil de 2, está molestando a 5. Y aquí en lugar de hacer caso, y es bastante bueno, en lugar de atender al peón de A5, el negro hace torre de C a F7, ¿no? Vamos a doblar torres en una columna. Eso tiene un valor, está muy bien. Este concepto aquí está muy bien aplicado y muy bien visto. G3,
tocando la dama se aparta y aquí se les ocurre comerse al peón. Bueno, es un error. Y ahora vamos a entender por qué, ¿no? Continúan con caballo por D3, lo castigan muy bien, en este caso los Builder, con mucha precisión. Caballo por D3, dama por D3. No sé si caballo por D3, que caballo por D3 tampoco le salvaba, ¿no? Porque está ese F por E4, sabrá muchas cositas. Tras dama por D3, caballo C5, y es que ese peón les va a salir carísimo. Dama 3, y aquí toman, ¿no? En lugar, F por E4, en lugar de defender al caballo, les interesa abrir líneas. Dama por, yo creo que aquí el blanco tiene una esperanza, bueno, bastante lógica. Si gano suficiente material, en un momento dado poder devolverlo, ¿no? Para defender. Pero bueno, creo que fue un poco demasiado optimista. Tras E por F3, caballo D3, Peter Builder es un jugador de clase mundial. Y aquí continúa con F2 jaque. Bueno, si aquí le da por hacer un caballo por F2, pensad que torre por F2 y es que cómo salváis, cómo se salvan todos los problemas que hay aquí, ¿no? Casi lo mejor es entregar la dama. No, en este caso lo mejor es que es entregar la dama. Dama por F8. Y ni siquiera comeríamos de torre. Podríamos comer tranquilamente de rey, por lo que veo, lo que nos dice el módulo. Tras rey por F8, rey por F2. Y aquí seguimos con dama por H2 y está en redemate, ¿no? Rey F1, dama H1, rey E2, dama G2, rey E1. Y aquí nos dice un E4. Tras algo como torre por D4. Bueno, claro, con torre por D4 está entregando el peón, está entregando la torre. Tras este E4, perdón, es que nos dan, módulo va dando mates. Si no hace torre por D4 es que, claro, poco a poco aquí se va estreñiendo el paso, ¿no? Si intentara salvarlo, es que no hay mucho más. Aquí nos dicen alfil B4, rey F7, y tras torre por D4 es lo que nos dan como mejor. Dice que si alfil C5 ya vendría E3, estamos amenazando un mate muy claro. Torre D3 intentando salirse, pero tras dama F2, rey D1, E2, bueno, creo que se ve clara la idea, ¿no? Muy complicado. Aquí hacen rey G2, dama F3, con jaque, rey H3, y ahora después de este G5, pues está viniendo el mate, entonces aquí se rindieron, ¿no? Veamos un ejemplo de cómo podría seguir. Caballo por E5, dama H5, viene el rey, coronamos dama, viene la torre, hacemos jaque, jaque, torre por, jaque, dama por, y aquí está viniendo el mate, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cómo podrían seguir. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.